Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 30 de noviembre de 2016. Con los saludos para Teresa Herrera, buen día. Buen día, Rafael a todos. Porcekansky. Buen día para todos. Guillermo Fossati. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y Heber Gato, que vuelve a acompañarnos como invitado. ¿Qué tal, Heber? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, rechazó ayer la resolución que recomienda la Comisión de Disciplina de la AUF, que, debido a los incidentes del domingo en la tribuna Ámsterdam, da a Nacional como ganador del clásico ese que no se jugó. Y además dispone que Peñarol deba jugar sin público contra River Plate en la próxima fecha. Además, en su presentación ante los periodistas, Damiani criticó al Ministerio del Interior por no informarle que se iban a producir demanes cuando la policía, por lo visto, sabía de antemano que se estaba preparando una azonada. Con la mayor humildad preguntamos a los poderes públicos, a todos los estamentos del fútbol, a la sociedad toda y fundamentalmente las uruguayas de fútbol, si esto fue una azonada planificado por una organización criminal, como manifestaron las autoridades. ¿Por qué se sanciona a Peñarol? ¿Qué se pretendía que hiciera Peñarol? ¿Qué podrían haber hecho los dirigentes de Peñarol, sus técnicos, sus jugadores, sus funcionarios y todos los que comparten, los que conforman esta enorme institución para combatir a esa organización delictiva? Nada, señores. Damiani anunció que pedirá la convocatoria a una asamblea extraordinaria de clubes para discutir la falta de garantías que, entiende, existen para jugar este torneo. Por otro lado, el juez en lo penal Gustavo Iribarren procesó ayer con prisión por el delito de receptación a 7 hinchas que se apoderaron de refrescos y alimentos robados en la tribuna Ámsterdam el mismo domingo. Bueno, empecemos. Y le doy la palabra, en primer lugar, al doctor Heber Gato, notorio dirigente del fútbol de nuestro país. Bueno, más que yo, es mi hijo. Bueno, pero muy vinculado a River Plate. Sí, fui. Entonces conoce de cerca todo este mundo. Bueno, a mí me parece que hay que tratar de jerarquizar los temas, que son varios, referidos a la violencia en el fútbol. Te pido que empieces por uno y después vamos circulando. Exacto. Entonces. Respecto a la violencia en el fútbol, es un fenómeno que no se reduce al Uruguay, es un fenómeno absolutamente generalizado. Curiosamente, es uno de los pocos problemas que abarca las sociedades occidentales, las sociedades asiáticas, las sociedades africanas. Es decir, es un fenómeno de tipo mundial, que no se reduce a una sola cultura o a determinados continentes. Está absolutamente extendido y tiene que ver con problemas muy complejos, como es el nacionalismo, como es la necesidad de los individuos en el mundo, insisto, de identificarse con determinadas entidades territoriales, el tribalismo, digamos, que en el siglo XXI tiene una vigencia tremenda, un tribalismo que se conecta con las instituciones deportivas y que además se conecta con determinados estratos marginados de la sociedad y produce ese cóctel explosivo, donde la identificación con un club de fútbol vale tanto como la identificación con un país o con la familia o con los símbolos más preciados para el individuo. De manera que no es un fenómeno fácil de abordar. Cuando se piensa que puede haber soluciones sencillas, hay que tener mucho cuidado en verlas, porque en el mundo no se han encontrado. Inglaterra había comenzado un camino de soluciones con determinadas medidas en los estadios, en los alrededores, en las ciudades, y en este momento está comenzando a vivir nuevamente una situación de crisis, de manera que no hay soluciones definitivas en esto. Tiene que ver con fenómenos culturales que, nuevamente lo digo, van más allá incluso de pautas culturales divididas en civilizaciones distintas, de manera que vaya si será un problema, ¿no? De esta manera Heber le da marco, le aporta contexto a los es el hechos de tema donde se desarrollan, y de manera que esto lo digo y cedo la palabra
para que se entienda un poco que no es fácil que el Ministerio del Interior, más allá de sus errores que son notorios en todo lo que sucedió, encuentre una solución, y mucho menos que se pueda pensar que el fútbol es un fenómeno privado, digamos, de repercusión privada, y que pueden solucionarlo los clubes de fútbol. Es un problema que requiere una meditación profundísima y seguramente soluciones parciales que vayan acercando a una solución. Bueno. Con esto doy el marco. Sí, sí. A ver, ¿los demás van también por lo general o se meten ya en estos sucesos? Este es un marco general, pero yo destaco otros aspectos que a mi juicio están presentes, y voy más al hecho en cuestión, a lo que ha sucedido, porque creo que lo que ha sucedido trasciende la expresión de la violencia que puede presentarse en el deporte como tal, y tiene varias puntas. Y de hecho hay errores. Una de las cosas que está claro es la falta de autocrítica por parte de varios intervinientes. Porque hay errores por omisión, cosas que no se han hecho, hay errores por comisión, cosas que se han hecho, como por ejemplo, una vez que tú das algo, el que lo recibe finalmente lo termina por convertir en un derecho adquirido, que son las entradas recibidas, y más si tiene determinado tipo de perfil promedial ese tipo de gente. Entonces, si tú se las retiras en determinado momento, la frustración que provocás va a dar lugar a una conducta reactiva que después tenés que ver qué haces con esa conducta reactiva, ¿no? Y que son todos instalaron la amenaza, concretaron, de hecho, o intentaron concretarla finalmente, porque había un conocimiento previo por las declaraciones que se han escuchado de que se anticipaba, se sabía que esto se iba a venir. Por lo tanto, hay varias partes acá. Sí, yo le agregaría que el cóctel es mucho más complejo, ¿no? Porque lo que está de por medio no es solamente haber entregado durante años entradas, ¿no? No, claro. Hay concesiones de otro tipo de por medio, difíciles de probar además, pero que tienen que ver con negocios, entre comillas, vinculados formal o informalmente con el fútbol, ¿no? Sí, claro, pero la conducta, hay muchos reforzadores que se han instalado a través de prácticas que se han llevado a cabo y que termina por generar un estado de situación que después no lo puedes revertir. O después, cuando decís, bueno, pues como decía Juan Pedro Damiani, bueno, pero hicimos lo que nos pedían, retiramos y le dijimos no van más las entradas. Es decir, bueno, a partir de ese momento ibas a desatar siendo esto de pronto, como bien decís tú, apenas una muestra de tantas otras concesiones que están en el trasfondo y mucho de lo que en definitiva no ha asomado a la luz pública, ¿no? Sí, pero ahí está buena la discusión que se abre, ¿no? Está bien, Peñarol tiene todos esos antecedentes. No hubo autocrítica de Damiani con respecto a la historia, pero da el paso que se está reclamando, que incluso el gobierno reclama. Recibe una represalia, se genera una represalia y entonces es sancionado por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Es interesante. ¿No? Bueno. Y ojo, que la falta de autocrítica está también en el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior decididamente hace un abandono de una función pública, porque pasa a entender, bueno, eso es un lugar privado, es un evento privado, la seguridad tiene que ser privada, y no es así. A ver, otro futbolero, antes de darle la palabra a la dama de la mesa, que no es futbolera. ¿Por qué decís que yo no soy futbolera? Por las dudas. ¿Sos futbolera? Por supuesto. ¿Muy futbolera? Mis hermanos dicen que les gusta el fútbol, porque cuando eran chicos, la que los llevaba a la cancha era yo. Me gustaría decir... ¿Y hoy? Y hoy en día, sí, no voy a la cancha por razones obvias, pero por supuesto que sigo a mi querido Cuadrito Violeta y a Boca en Argentina, obviamente. Ahora sí, Rafael, y después volvemos a Teresa. Bueno, comenzando por lo de Heber, que me parece muy buena la precisión. Yo creo que ahí tengo un matiz. El matiz es que, es verdad, en todos los continentes podemos encontrar ejemplos de violencia en el deporte y en el fútbol específicamente, pero en Europa generalmente ir al fútbol es una actividad tranquila, no de riesgo. Depende de dónde. En general, yo he estado en la tribuna popular del Lazio, en Roma, he estado en un partido del Barcelona y yo les puedo asegurar que en general ir al fútbol en Europa es una experiencia diferente de la que es ir en América Latina y en Uruguay en este momento. Claro, a veces uno puede ir a ver, por ejemplo, no sé, un River Juventud al Zara Oldí, iba a ser una experiencia súper tranquila, más parecida a la experiencia europea, digamos. Por supuesto que hay que matizar por ahí. Sí, pero matizar con otros datos también, ¿no? La Eurocopa que se jugó en Francia este año. Sí. Pero pura violencia
en las calles, sobre todo en las calles, ¿no? O En las alcanza calles. con ir a un partido en Londres a los hooligans y vas a ver lo que es la violencia en los estadios. sí. De manera que yo relativizaría. No, Heber, yo conocí un barra brava del Ajax, que me contó unas historias que acá temblarían los barra bravas de acá. ¿Ok? Así que esto lo mantenemos. Pero, Sí, por lo general. Una experiencia personal, una experiencia personal. En Alemania, Sí. el Allianz Arena, en Múnich, a ese estadio se llega, entre otras cosas, por tren. Hay una estación a cierta distancia del estadio para abastecer de público a ese escenario. En el tren van las dos hinchadas juntas. En el tren, en los vagones del tren, Mirá. van los hinchas de los dos equipos juntos. En general es una experiencia diferente y está mejor abordado. Hay países que son que me hacen acordar más al Uruguay. Te cito dos, ya no son Europa pura, o sea, uno sí, el otro no. Turquía y Grecia, ¿verdad? Ahí, digamos, hay una rivalidad muy fuerte. Pero está bueno el contexto. Hay un problema de naturaleza global. Ahora, hay aspectos específicos, yo creo que el Uruguay, que lo conecta más, por ejemplo, con Argentina. No en vano venía un ómnibus de Argentina justamente a respaldar a la hinchada de Peñarol, de parte de Estudiantes de La Plata. Y hay algunos elementos que manejar. Primero, lo que dijo Mauricio Rabuffetti esta mañana, yo estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, el operativo fue un éxito en cuanto a que no hubo heridos ni hubo muertos. Pero no fue un éxito en que aquí había un espectáculo que se iba a celebrar y no se pudo celebrar. O sea, no se puede suscribir plenamente con las palabras del ministro Bonomi. Bueno, y hubo heridos, ¿no? En la policía. Sí, heridos, claro, heridos leves, no hubo heridos graves, está bien. Delitos procesados. No fue un éxito, es decir, un éxito hubiera sido que, es como que, digamos, se hubiera previsto un atentado terrorista, el atentado ocurrió, pero no dejó daños, sino más que daños materiales y heridos leves, o sea, no fue un éxito la desarticulación del atentado, ¿verdad? Y se suspendió el partido. Y se suspendió el Nada partido, menos que exactamente. eso. O sea, ahora, otro elemento más. Aquí hay un elemento de cambio. Y es, por ejemplo, que la gente dejó de ir a la Olímpica y que la Ámsterdam ya no estaba llena. Y el negocio ha sido empezado a tocar. Y entonces hay un costado que es donde más duele a la dirigencia, que ha sido comenzado a afectar. Y es el aspecto del lucro. Con estos incidentes y con este ambiente, el fútbol puede volverse algo menos lucrativo, por la baja de recaudación, por ejemplo. Y quiero ver aquí, cuando se empieza a tocar el bolsillo de intereses muy fuertes, si no puede ser un propulsor para el cambio. Y el último elemento que no ha sido mencionado en general aquí, hay que decirlo, aquí hay un problema de juventud, de adolescencia y de juventud. Las barras son básicamente adolescentes y jóvenes. Esto no es criminalizar a la juventud, pero sí hay un problema específico con un cierto sector de edad, con una franja de este sector de edad, que no sé si son niní o no lo son, pero que aquí también se impone una discusión específica sobre qué está pasando con cierta franja de nuestros jóvenes y adolescentes. Teresa. Yo primero voy a decir que coincido con el tema de que este tema es un tema que tiene que ver con la violencia en el fútbol y que el fútbol hace muchos años que es un negocio violento. Es decir, el fútbol, en mi opinión, a pesar de que me encanta cuando miro la cancha, pero todo su contexto donde funciona es un negocio que alienta la violencia. Porque los cánticos de las hinchadas son violentos, porque nadie le pone un coto a eso, cada vez son más violentos, porque cuando se canta en la cancha o en el estadio, o lo que sea, a veces me sale la Argentina, por eso digo cancha, ¿verdad? Los cantos son te voy a matar, te voy a reventar, ¿no? Es decir, son todos cantos, bueno, ni hablar del racismo que hay en los cantos, ni hablar de la homofobia, bueno, podríamos seguir, in eternum con el tema, ni hablar de que las mujeres siempre salimos ahí, ¿verdad? Hijo de tal, hijo de cual, ¿no? Digo, insultos totalmente sexistas. Entonces, digo, eso viene ocurriendo hace años y lo tenemos absolutamente naturalizado. Hace años que sabemos que se vende droga en la cancha, o recién ahora se enteraron los dirigentes. O no saben que a esos que le regalaban las entradas eran los que dirigían la droga. Entonces, por eso hace 2 años que venimos discutiendo si ponemos las camaritas o no las ponemos.
Digo, los equipos de fútbol tardan más que el Estado en poner cámaras. No puede ser. Por favor, dejemos de ingenuidades. ¿Por qué no quieren poner las cámaras? ¿No quieren poner las cámaras para que no se individualice a los tipos que los tienen amenazados? Yo ya lo dije una vez acá en esta mesa hace mucho tiempo que hablamos de un tema parecido. Cuando me tocó hacer una investigación para el BID sobre deporte y desarrollo, los dirigentes de Paraguay, hace años ya de esto, estoy hablando del año 2007, me confesaron que ellos tenían que regalar las entradas porque si no tenían amenazadas a sus familias. Entonces, y todos sabemos cómo terminó Paraguay, la Conmebol y toda la historia. Entonces, a mí me parece que cuando el señor Damiani mira para otro lado y dice, ay, pero nosotros... Pero por favor, dejémonos de ingenuidades porque digo, me parece que si no, no vamos a solucionar el problema de fondo. Yo no digo que el contexto no sea lo que está diciendo Heber. Sí, claro que ese es el contexto, pero también lo que pasa acá es que le dimos cuerda, dejamos que la cosa fuera cada vez más violenta y coincido parcialmente contigo. Es cierto que está lleno de jóvenes las barras bravas, pero la dirigen narcos que son adultos, no son jóvenes. Yo no dije que no fueran adultos, dije jóvenes. Adolescencia y juventud. Después, las consecuencias también es una cosa interesante, ¿no? Porque fíjate, estos 7 con el delito de receptación, sí. ¿Cuál es la edad promedio de los 7? Es decir, son más bien jóvenes. Son mayores de edad, se aclara, pero... Son mayores de edad. Son mayores de edad. Son mayores de edad, sí. No podrían. Ser mayor de edad no implica no ser adolescente. Sí, porque tú tenés que... Hay una serie de cosas... Implica es tener más de eso, 18. ¿no? Sí, es interesante eso. Primero, cómo la conducta... Hay una diferencia entre la conducta individual y la conducta cuando se pone de manifiesto en la expresión de un grupo que está actuando, ¿no? Donde ahí eventualmente se dan ciertas cosas que en el plano de lo individual no se darían. Pero tú, porque, por ejemplo, la distancia que separa esa conducta del energúmeno sociópata que tiró la garrafa, y que ya lo tienen identificado, creo, sí. donde obviamente estamos hablando, eso es un acto absolutamente criminal, y si le llegaba a caer la garrafa arriba de la cabeza del destinatario eventual de esa garrafa, estaba liquidado. Entonces, acá el juez tipifica, en estos casos de los 7 procesamientos, receptación, sí, que es un delito castigado con pena de 6 meses de prisión a 10 años de penitenciaría. Que lo lógico hubiera sido que implicara procesamientos sin prisión o con medidas alternativas. Claro. Se optó en este caso por la prisión, y eso ya es otro motivo de polémica. Sí, yo creo que ese es un espacio de las medidas alternativas. No, pero escúchame, los procesan por receptación por una razón técnica, porque no los pueden individualizar, excepto que lo que saben, porque las cámaras lo dan, es que determinados individuos que están identificados consumieron productos robados. Sí, incluso se retrataron a sí mismos, ¿no? Entonces, con selfies que publicaron en las redes. Desde el punto de vista jurídico es incluso dudoso que eso sea receptación, pero no hay otro remedio. El tema de la alarma pública también, falta, digamos. Eso es un agravante. Todavía falta identificar y castigar a quienes llevaron adelante los saqueos, y se supone, decía el fiscal, que vamos para ahí, que tenemos que seguir para ahí. Esto fue lo primero, lo más sencillo de resolver, digamos, ¿no? Hay más citaciones. Repito lo que es receptación. ¿Quién comete receptación? El que, después de haberse cometido un delito, sin concierto previo a su ejecución con los autores, coautores o cómplices, con provecho para sí o para un tercero, adquiera, esa es una posibilidad, que adquiera, pero también reciba u oculte dinero u efectos provenientes de un delito, o de cualquier manera interviniere en su adquisición, recepción u ocultamiento. Claro, acá el problema es una hamburguesa que fue robada y que tú la consumís porque te la regalaron. ¿Tipifica o no la receptación? Y técnicamente sí, técnicamente bueno, sí. Es dudoso. No, porque dice reciba un objeto fruto de un delito. Se supone que reciba para obtener un beneficio, en fin, se discute. Sí, pero si es un tenés otro elemento también, que es la conciencia de estar cometiendo una falta o no. Porque mirado desde ese punto de fíjate hasta qué extremo, se sacan fotos. Las publican. ¿Y por qué se sacan fotos? Porque sabían que las latas eran robadas. Claro. Porque venían como parte del alboroto ese. Exacto, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una pérdida de distancia con respecto a que estaban cometiendo una falta. Sí, eso es lo que dice el fiscal. Claro. El fiscal y el juez dicen, ellos sabían lo que estaba pasando. Es interesante. Estaban en la orden social, sabían lo que había ocurrido en los saqueos a los puestos de alimentos. Que te decía que es interesante porque a nivel social, la foto de la selfie con las Coca-Colas generó tanta indignación como la de la garrafa. Sí. Generó una indignación mayúscula. Claro.
Porque, claro, es la foto de la impunidad, yo creo. No es por el valor de lo saqueado, sino es por decir, aquí puedo robar y disfrutar de mis tesoros y hacer gala de eso. O la foto de la idiotez, ¿no? Bueno, eso ni hablar. De la falta de conciencia, la falta de conciencia, del lío en el que estaba metido. Lo que ¿no? pasa que Porque no todos esos que salieron en la foto son barras, ¿no? No. Yo creo que no son barras. No, pero estaban ahí. No, Algunos pero pueden ser. vinieron desde Salto en un ómnibus de la hinchada, o sea, están vinculados. Sí, o sea, pero son cultura Amsterdam. Yo creo digamos. que es absolutamente necesario discriminar la diferencia entre los actores en todo esto. Es decir, si nos perdemos en particularidades, en sucesos concretos, no vamos a llegar a aclarar este problema. Y las responsabilidades son muy diferentes Totalmente entre los distintos actores. Sí, claro. Una cosa es el Ministerio del Interior diciendo, como dijo durante meses, que no se podía reprimir entrando a los estadios porque eso podía producir una cuota de violencia que el Ministerio no estaba dispuesto a afrontar. Bueno, eso era directamente, y los hechos lo demostraron, de negación de justicia. El Estado renunció a cumplir una responsabilidad con una responsabilidad absolutamente esencial. El Estado, una de las características del Estado es la administración de la violencia y el impedimento de la violencia Te acoto algo. por parte de la sociedad civil. Te acoto algo, es decir, creo que de las dimensiones del Ministerio del Interior en cuanto a seguridad, lo más errático ha sido, por lejos, esta política en el fútbol. Terrible. Empiezo a un breve resumen. Que les damos entradas que no les damos entradas a las barras. Que negociamos con ellos que no negociamos. Que habilitamos la olímpica que no la habilitamos. Que ponemos pulmón que no ponemos pulmón. Que entramos a la tribuna que no entramos a la tribuna. Exacto. La lista es interminable. Ha sido errático. Errático, incoherente. Marchas y contramarchas. Que reprimo que no reprimo. Digo, ha sido muy mala. Y generando muy mala además, Rafael, la gestión del interior. en la sociedad un terrible temor, la impotencia de la fuerza pública para reprimir la violencia social es la peor de las muestras que puede dar un exacerba la Estado. inseguridad. Y ojo, Exacto. hay también cuestionamientos a la propia justicia, ¿no? Bueno, Hoy llega este mensaje, por ejemplo, acá de Armando, que dice: todos los días los jueces liberan gente en casos de presunta receptación, por ejemplo, de motos o de autos, porque son primarios y en todo caso ponen penas alternativas. ¿Por qué acá se cambió violentamente? Por el tema de la alarma pública. Sí, No, pero hoy decía... Y además me parece Y la que consecuencia esto de mandarlos me a la cárcel. Pero hoy decía Richard Reed, la justicia no está omisa también, no debió haber procesado, no debió haber actuado de oficio tantas y tantas veces en el pasado en hechos de violencia vinculados al fútbol, quizás procesando sin prisión, ¿verdad? Pero empezando a mandar señales mucho antes, antes. pero hay que tener mucho cuidado en ese tipo de juicios, porque no nos olvidemos, si bien es cierto que a veces la justicia actúa con manga ancha, también es cierto que la justicia tiene una función primordial en un Estado de Derecho, que es la preservación de los derechos individuales. Entonces, esos pedidos al barrer de que hay que procesar, hay que contrastarlos con lo que pasa en cada uno de los casos. Y hay que tener mucho cuidado con esos juicios. Yo creo que acá Porque se los imponían jueces, medidas alternativas. Los jueces no pueden procesar si no tienen pruebas claras. Lo dijo muy bien el presidente de la Corte el otro día. Si no hay una individualización del delincuente, no se puede procesar al barrer. De manera que yo esas críticas a la justicia, que a veces son ciertas, los jueces son seres humanos y son decenas los jueces. Algunos son más amplios que otros, algunos son más generosos que otros, pero atacar a la justicia así, frente a las fallas del Ministerio del Interior, me parece un error verdadero. A ver, yo creo que acá hay responsabilidades de todo tipo, pero me permito disentir en el sentido de que yo no estoy dispuesta a pagar el sueldo de los policías para custodiar adentro de las canchas, porque, insisto, eso es un negocio privado, y los que tienen que poner la plata son los No clubes. es un fenómeno privado, Es un espectáculo público. Es un espectáculo público con un arraigo y una densidad sociológica y política tremenda. ¿Cómo vas a dejar un estadio con 100.000 personas a que lo tutele los organizadores, los clubes de fútbol uruguayos, que no tienen ni para
comprar el mate para la concentración de los jugadores. Y cuando, Porque esto es lo cuando otro. tenías un preanuncio, porque había preanuncio de este hecho. Pero que se iba a habla suceder. del negocio del fútbol. El negocio del fútbol hay que discriminarlo también. Puede haber, como los hay, determinados empresarios, determinadas organizaciones que se benefician directamente del fútbol y lucran con el fútbol. Pero los dirigentes de los clubes, e incluyo en ellos a Peñarol Nacional, las más de las veces tienen que juntar la plata de a peso, y a mí me consta que así es, para poder pagarle a los jugadores. De manera que lo del negocio del fútbol, cuidado, vamos a discernir y... Por último está la alternativa de que exista policía y los sueldos o los jornales de esos policías los paguen los clubes o los pague el fútbol. Esa posibilidad también está. Si tuviera con qué. Esa posibilidad también está. O sea que las cámaras no las ponen porque no tienen plata. Las van a poner. Me parece Pero no, que no las van a poner. ¿Tú sabes, por ejemplo, los cuadros chicos uruguayos, si tienen $1,500,000, jamás los tienen. Pero jamás es los $1,500,000 tienen. Una cosita dólares muy entre chiquita. todos. Sí, muy una breve. cosita No, muy pero chiquita, solo para poner que la en el estadio. represión, como ahora se habla tanto de represión, incluso de boca del presidente, puede ayudar a terminar con esta impunidad y esta tierra de nadie que se han vuelto las Sin tribunas duda. populares. Sin duda. Pero de fondo va a persistir el problema cultural Obviamente. que tenemos en nuestra sociedad. Obviamente.